Mis queridos hermanos, continuamos hablando un poco sobre las motivaciones en el Señor. Subrayamos en ocasión anterior sobre las cosas que motivan nuestra vida, el amor por nuestros hijos, el graduarse, por ejemplo, a los jóvenes y lograr un buen trabajo, la compra de una buena casa. Algunas cosas nos motivan, pero otras cosas nos obligan. Por ejemplo, si usted es trabajador de la construcción, usted se siente muy motivado por ir a tomar sol y a gastar sus energías. Quizás no. ¿Lo haría aunque no le pagaran un salario? Así que existe una diferencia entre motivación y obligación. Si su hijo enferma, ¿se siente obligado a llevarlo al hospital o al médico o se siente motivado a hacerlo? Hermanos, hermanas, hemos dicho que todos los seres humanos tenemos lo que se ha llamado las necesidades básicas. Todo ser humano tiene necesidades mínimas, fundamentales. Necesidades que tienen que ser satisfechas para sentirnos realizados en esta vida. Si estas necesidades no son satisfechas, con el tiempo surgen en nosotros desequilibrios. Y de eso hablábamos anteriormente. Y es muy importante que sepamos que la diferencia entre satisfacer o no nuestras necesidades puede significar la diferencia entre una vida estable o una vida de frustración. Lamentablemente, para resolver estas necesidades, algunas personas acuden a cosas que no son muy recomendables. Y leíamos en 2 Timoteo 1:1-6 que existen motivadores de nuestra vida espiritual. El temor de Dios, nuestra gratitud a Dios, las recompensas que esperamos del Señor, nos motivan en cierto sentido. Y a medida que aumenta nuestra comprensión acerca de nuestra identidad en Cristo, es decir, lo que somos delante de Dios y la dignidad que Él nos ha dado, llegamos a ver el pecado por debajo de la dignidad que poseemos en Él, y eso nos protege. Si yo entiendo lo que soy en Cristo, nunca dejaré que me arrebaten la dignidad que Él me dio en la cruz. Hay una historia real y muy aleccionadora de ese gran campeón mundial de boxeo de los pesos pesados de la década de los 30 o 40 por ahí. Se trata de Joe Louis, un campeón mundial desde 1937 hasta que se retiró invicto en 1949, 12 años. Joe Louis tuvo que retirarse del boxeo para cumplir con la obligación legal de servir en el ejército. Y en cierta ocasión, Louis estaba conduciendo con un compañero del ejército cuando se vio involucrado en un choque sin importancia, con un camión grande. El conductor del camión salió de la cabina como una fiera y empezó a insultar a Louis. Joe Louis se quedó sentado en su vehículo sonriendo. El amigo que iba con Louis le preguntó a Louis, «Oye, ¿por qué no te bajaste y le diste su merecido?» Joe Louis respondió, «Él no sabe quién soy yo». El conductor del camión no sabía a quién estaba insultando, porque de haberlo sabido, tenga la seguridad que lo hubiera tratado de una manera totalmente diferente. Pero Joe Louis sí sabía quién era él, el mejor boxeador del mundo. Por tanto, no tenía nada que demostrar. Él estaba lo suficientemente seguro de su identidad para comprender que una respuesta así sería degradante para él. Así es
un poco en nosotros. El pleno conocimiento de nuestra identidad en Cristo es una fuente tremenda de motivación. En momentos de tentación, en momentos de debilidad, fundamentalmente. Mire lo que dice Dios de sus hijos. Hebreos 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego en otra ocasión nos dice, ustedes son como la niña de mis ojos. Déjeme reiterarle esta pregunta. ¿Sabe lo que usted vale para Dios? Si usted tiene una joya que vale $100,000, ¿qué hace usted con esa joya? ¿La cuida? Por eso Dios nos cuida. Él sí sabe que valemos para Él, porque a Él le costó su propia sangre. Se cuenta que en cierta ocasión el famoso cómico Charlie Chaplin participó en una competencia por allá en Monte Carlo, Europa, pero participó de incógnito. El concurso se trataba de personas parecidas y que lo imitaran a él mismo. Y sabe que se imitó a él mismo y quedó de tercero, en tercer lugar. A veces nosotros como cristianos podemos dar señales confusas de quiénes somos delante de Dios. Si usted y yo somos cristianos, comportémonos como cristianos. Una cosa es lo que pensamos que somos y otra cosa es cómo nos ve la gente que nos rodea. Por eso debemos ser los más sinceros y honestos y genuinos delante de Dios. Si usted es un hijo de Dios, compórtese como hijo de Dios. Este mundo nos enseña que somos lo que hacemos o somos lo que tenemos. Este mundo nos enseña que nuestro valor lo determinan nuestros logros o lo que tenemos. La Escritura nos dice que nuestra valía determina lo que Cristo hizo por nosotros y que en Él tenemos una fuente ilimitada de propósitos. Lo que hacemos o lo que tenemos no define lo que somos, sino lo que el Señor hace en nosotros. Cuando se nos presenta la tentación de mentir, envidiar, cualquier obra de la carne, debemos decirnos a nosotros mismos, ya no soy quien era, ya yo no soy ese. Nuestra creación son nuevas creaciones. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y esto nos habla de la forma en que Dios nos ve. Si usted es un hijo de Dios, compórtese como hijo de Dios. ¿Ha visto usted a la reina de Inglaterra? ¿Sabe cómo se comporta? ¿Acaso la ha visto haciendo cosas que están fuera de su dignidad de reina? Al menos en público. ¿Ha visto usted a la reina de Inglaterra bailando en una comparsa en el carnaval de Río de Janeiro? No. Si ella, que solo es reina de un reinado temporal y efímero, ¿cuánto más nosotros que el Señor nos ha dado y nos ha invitado a sentarnos en su trono? Debo comportarme con la dignidad de un hijo de Dios. Permítame ahora hablar de otro tipo de motivador, el propósito. En 1902, Meyer Kubelski, un inmigrante judío que llegó de Rusia a los Estados Unidos, le regaló un violín a su hijo de 8 años. El niño amaba la música y desde ese momento poco a poco empezó a mejorar en la música, al punto de que a los 18 años
ya tocaba en grandes teatros. Un día, mientras tocaba en un concierto, se sintió movido a contarle a la audiencia un incidente gracioso que le había sucedido. Y lo hizo con tanta gracia que la gente se moría de la risa. A la audiencia le pareció tan gracioso, no solamente lo que dijo, sino cómo lo dijo, que desde ese día hizo lo mismo hasta que descubrió que lo que verdaderamente le fascinaba era la comedia. Benjamin Kubelski, el buen músico, se transformó en Jack Benny, el gran comediante de fama mundial. Sencillamente, Benjamín encontró su razón de ser para su vida profesional. Encontrar el sentido de la vida constituye una fuente importante de motivación. El que no tiene propósito espiritual en su vida ya llegó donde quería ir. Todo cristiano debe tener un propósito en su vida. Dios no lo puso a usted ni a mí en esta tierra de gratis. En este mundo, la mayoría de las personas, la gran mayoría de ellas, ni siquiera se ocupan de preguntarse cuál es el propósito de sus vidas en este mundo. Viven una vida de rutina. Jesús tenía una comprensión clara del propósito de su vida. Cuando estuvo como hombre en esta tierra, lo sabía y luchó por eso. Su propósito procedía de su amor por la humanidad y no de sus ambiciones y aspiraciones como un buen hombre. El apóstol Pablo también tuvo un buen sentido y muy definido de su propósito. La pasión por conocer y agradar a Dios y permanecer fiel a su llamamiento. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llegó a decir: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Espíritu Santo también es fuente de motivación por excelencia. Se dice que el apóstol Pablo tenía solo 2 días en su calendario: el día de hoy y el día del juicio. Solamente miremos las palabras de Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Por tanto, no desmayamos, al contrario, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. He peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Reflexionemos un poco. ¿Comprendemos verdaderamente nuestra posición y nuestra identidad que tenemos en Cristo? ¿Qué impacto ha tenido un sentido de identidad en nosotros? ¿Hasta qué punto dejamos a un lado los propósitos temporales de este mundo por propósitos del Señor en nosotros? ¿Ha motivado nuestra vida espiritual el anhelo que tenemos por Dios? ¿Qué parte de nuestra vida espiritual hemos dedicado a construir esta identidad? Un momento para reflexionar. Bendiciones, mis hermanos.